Sean todos bienvenidos. Estamos en la página 188. Recuerden que estábamos explicando en base a la unidad 8 denominada la actividad administrativa, cómo el autor nos va a empezar a dar las características principales de lo que va a ser el acto administrativo, que es la materia del siguiente capítulo, pero por eliminación va explicándonos qué es y qué no es, o cuáles son y cuáles no son las características del acto administrativo. Ya habíamos hablado de que es un acto jurídico, ya dijimos que es un acto jurídico que crea situaciones de derecho particulares. Comentábamos también que es un acto jurídico unilateral, y lo que viene a continuación es el análisis de algunos tipos de actos para que podamos ver también, digamos, por eliminación, si el acto administrativo va a quedar comprendido dentro de ellos o no. Entonces, todos por favor en el punto 32.7, donde dice acto condición. Cuando se indicó en qué consiste la función administrativa, señalamos como elemento importante de la misma los actos condición. Existe un acto condición cuando un sujeto se ubica en una situación prevista en la ley y por tal hecho ésta se aplica. Es decir, hay un supuesto en la ley, un individuo termina encuadrando en lo que dice la ley, entonces por lo tanto la ley ya se le aplica a ese individuo en particular. Es decir, la condicionante, lo que se necesita realizar para que pueda ser aplicado a una persona está en la ley. Lo que le sucede al individuo es que termina por encuadrar en lo que dice precisamente la ley y por lo tanto ya le es aplicable a él. Expliquemos lo anterior con el concurso de las opiniones emitidas por algunos autores acerca del acto condición. Resulta que en muchas ocasiones la norma jurídica no es aplicable de pleno derecho a un caso individual. Para que lo sea es necesaria la verificación de un acto jurídico intermedio o intermediario. Este acto produce una modificación en el orden jurídico, puesto que por su realización el individuo se ve colocado dentro de la regla general. El diccionario jurídico nos dice que acto condición es aquel cuyo resultado es volver aplicable a un individuo una norma jurídica o un conjunto de ellas, que no le eran aplicables hasta entonces. Los actos condición son los que tienen por objeto colocar a una persona en una situación jurídica general preexistente. La situación jurídica general existe desde antes y con prescindencia del acto condición. Prescindencia, sí, pero lo hace aplicable al interesado. El ejemplo más usual de acto condición es el nombramiento de un servidor público. Bueno, ya existe un cargo público, están los requisitos que se requieren para que una persona ocupe ese cargo. Lo que hace falta, y por eso es especialmente el acto de condición, lo que hace falta es que un individuo, quien sea, un hombre o una mujer, dependiendo de lo que estén solicitando, con una profesión, con un promedio de edad que pida el cargo, se tendrá obviamente que tendrá que encuadrar en lo que se solicita para el cargo, y a partir de ese momento ya se le puede generar u otorgar precisamente lo que sería el cargo público a un individuo, ¿no? Entonces, el acto de condición está efectivamente de esa manera. Existe en la ley algo que está de forma general. Para que se le pueda adaptar a un individuo, pues obviamente se tiene que adecuar a este individuo a lo que dice precisamente la ley, un acto de condición. Ahora, lo que viene en la página 189 son precisamente, es precisamente una diferencia entre lo que va a ser el acto administrativo y el acto judicial, entendiendo que el acto administrativo es el que va a realizar el Poder Ejecutivo y el acto judicial el que va a ser precisamente el Poder Judicial. En el 32.8 comienza haciendo un análisis de que, por ejemplo, los actos del legislativo son muy fáciles de diferenciar del acto administrativo porque van a ser de índole general. La ley, recuerden que es general. Sin embargo, cuando estamos en presencia de los actos jurisdiccionales, que son los que emite el Poder Judicial, ahí van en particular a la persona que está activando al órgano judicial. Entonces, se particulariza, así como también el acto administrativo se va particularizando. Entonces, tienen que haber otras diferencias más allá de qué poder es el que lo está emitiendo, ¿no? Entonces, vamos por lo tanto, por favor, al 32.9, en donde ya nos va a dar las características y las diferencias entre estos. No se trata aquí de estudiar exhaustivamente los actos administrativo y jurisdiccional. El primero se examinará en el próximo capítulo y el segundo es materia de otra rama del derecho. Señalaremos solo algunas notas distintivas de ambos. Yo les sugiero que vayan realizando un cuadro comparativo donde pongan las diferencias entre lo que es el acto administrativo y el acto judicial.
Si bien tanto la función administrativa como la jurisdiccional se realizan mediante actos jurídicos que implican ejecutar la ley o aplicarla a un caso concreto, es decir, aquí hay una similitud, ambos van a atender no de forma general sino particular sobre quién vaya a recaer el acto administrativo. La primera se hace de manera continua y permanente, mientras que la segunda requiere el planteamiento de una persona haga de un conflicto por resolver. Entonces aquí está la primera diferencia. El acto administrativo se realiza, como dice aquí, de forma continua y permanente, no para, por algo muy simple. Recuerden que la administración pública siempre tiene que estar operando en beneficio del gobernado, aunque el mismo gobernado no lo esté pidiendo, ¿sí? Tengo que darle salud pública a toda la ciudadanía, le tenemos que dar como parte de la administración pública educación a todos, tenemos que darles seguridad. Por lo tanto, no hace falta que una colonia me venga a pedir que se manden policías, que se pongan escuelas, que se pongan hospitales o que existan medicinas. Eso ya va en automático por parte de la administración pública, que se tiene que realizar, como dice acá, de forma continua y permanente para todos los ciudadanos. Entonces, en el caso de lo que es el acto judicial, pues como bien dice acá, se requiere el planteamiento de una persona, es decir, alguien que tenga un conflicto con alguien, generalmente, para que entonces el aparato judicial entre a realizar precisamente su trabajo, verifique qué está sucediendo en esa controversia y tenga que emitir una resolución. Entonces, ahí vamos viendo cómo uno es continuo y permanente, el acto administrativo, y en el otro se tiene que dar el planteamiento de una persona en específico. Siguiente, que es el más simple. Orgánicamente, el acto administrativo será producido por los entes del Poder Ejecutivo. El jurisdiccional saldrá de alguna dependencia del Poder Judicial. Bueno, esa creo que es la diferencia más obvia, ¿no? Acto administrativo, todo aquel que se emite por algún ente de la administración pública. Acto jurisdiccional, todo aquel que es emitido por algún ente o dependencia del Poder Judicial. Siguiente. El acto administrativo persigue de manera mediata o inmediata, directa o indirecta, el beneficio colectivo o interés público. Eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Siempre la finalidad que persigue el acto administrativo, y todos los que trabajen dentro de la administración pública, por supuesto, es el interés público. ¿Qué va a perseguir entonces el acto jurisdiccional? Por su parte, el acto jurisdiccional tiene por objeto resolver una controversia que ha sido planteada o emitir una declaración a favor de un individuo determinado. Es decir, en el caso del acto administrativo, aunque vaya particularizado específicamente hacia alguna persona, lo que se va buscando es el beneficio de toda la comunidad, el interés público. Por ejemplo, si le voy a otorgar como, vamos a pensar, una delegación de tránsito, le entrega una licencia de conducir a una persona, ustedes van a decir, bueno, el beneficio solo es para él. No, el beneficio es para toda la comunidad, porque se le está dando la certeza a la comunidad completa que la persona que va a ir atrás de un volante tiene la pericia y la prudencia para conducir un vehículo. Y si en su caso lo que se hace es cancelarle o negarle una licencia de conducir, de igual manera no solo afecta al individuo al que se la estoy cancelando o que se la estoy negando, es a toda la comunidad que la estoy protegiendo de una persona que tal vez por la edad ya no debe conducir, o en su caso que cuando fue a hacer el examen de manejo demostró que no tiene pericia y por lo tanto no debe estar atrás de un vehículo, porque lo contrario podría atropellar a alguien o podría accidentarse chocando con alguien más. Entonces ahí el interés público está primero, aunque lo particularizamos con algún individuo. En cambio, lo que es el acto jurisdiccional, pues va a ir dirigido única y exclusivamente a las partes que intervienen en él, y por supuesto se tiene que emitir una resolución en base solo a esas partes, no al resto de la comunidad, no al resto de la sociedad. Siguiente, la mayoría de los casos planteados ante los tribunales, órganos jurisdiccionales, son conflictos de interés entre particulares o la necesidad de proteger los derechos de los gobernados frente a alguna autoridad. Por su lado, el acto administrativo se produce para la consecución de finalidades de naturaleza colectiva, permitir que el Estado alcance fines de carácter material o cultural, aunque también va dirigido generalmente a personas concretas, como sería un permiso, cobro de impuestos, una concesión, la expropiación, lo que les comentaba ahorita, ¿no? En el caso del acto jurisdiccional va en específico solamente para las partes que intervienen en el conflicto y resolviendo el conflicto para ellos, no para una comunidad, no para toda la sociedad. Sin embargo, los actos administrativos, aunque vayan dirigidos, como mencioné el tema de una licencia de conducir, se va buscando, se va protegiendo precisamente el interés público en aras de una sana convivencia, de una armonía social.
Y por último habla, el acto jurisdiccional es la tarea propia del juzgamiento que para resolver los conflictos de intereses que tienen efectos jurídicos realizan los titulares del Poder Judicial. Bueno, pues eso creo que es muy obvio. El quehacer jurisdiccional supone una fórmula de arreglo de las controversias de intereses jurídicos sometidos a una autoridad competente. Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, yo les sugiero que estas diferencias que fuimos explicando las coloquen en un cuadro comparativo para que sea más fácil entenderlo para ustedes. Seguramente también se los pediré en alguna actividad, pero entender en qué se parecen, pero sobre todo en qué se diferencian el acto administrativo del acto jurisdiccional. Por supuesto, lo que será materia para nosotros es el acto administrativo. 32.10. Actos de gobierno. Por acto de gobierno entendemos la manifestación de naturaleza política que realiza la administración pública, la cual no puede ser atacada por vía jurisdiccional. La idea del acto de gobierno surge de la concepción de un poder ejecutivo con dos campos de actividad, el administrativo y el político. El primero regulado casi totalmente por el derecho, en tanto que el segundo es de índole extranormativa, los actos relativos son discrecionales. ¿Qué nos dice aquí el autor? Que los actos de gobierno van a ser los que emite, por supuesto, el Poder Ejecutivo, pero que debemos entender que el Poder Ejecutivo tiene esta ambivalencia, que por un lado es el administrador, pero también es ese ente político que va buscando esa conservación del poder en beneficio de la sociedad, por supuesto, y que lo tiene que hacer precisamente a través de una buena administración. Es decir, van de la mano, administrar bien para sostener el poder que implica el gobernar a una ciudadanía. Ahora, sigue diciendo, según Roberto Ríos Elizondo, el acto de gobierno no posee una categoría jurídica propia, distinta de la del acto administrativo, y ello es debido a ser de igual naturaleza, o sea, no es sino una modalidad de esta. Como actos de gobierno se citan la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, la suspensión de garantías, las relaciones exteriores, el indulto. Ya habíamos citado la existencia de una intensa polémica sobre el acto de gobierno y su diferenciación con el acto administrativo. Tal parece que los tratadistas de derecho administrativo se pueden clasificar en dos grupos: los que admiten la existencia del acto de gobierno como categoría jurídica independiente, y el otro, quizás más numeroso, que niega la tal figura autónoma del acto administrativo. ¿Qué nos dice aquí el autor? Que para muchos doctrinarios o tratadistas existe el acto de gobierno distinto al acto administrativo, y hay otros que dicen que no, que queda inmerso dentro de lo que es el acto administrativo, sobre todo porque recuerden que en el caso de nuestro país el presidente realiza ambas tareas, ¿no? Esa parte, el presidente y los secretarios, ¿no?, realizan esta tarea administrativa, pero al mismo tiempo ellos son ejecutores de las políticas públicas y por lo tanto están sosteniendo con una buena buscando una buena administración el poder precisamente que el pueblo les otorga de ser sus representantes. Ahora, si tuviéramos que definir lo que es un acto de gobierno, está en las primeras dos líneas. Acto de gobierno es la manifestación de naturaleza política que realiza la administración pública, la cual no puede ser atacada por vía jurisdiccional. Es decir, un acto que realiza el presidente de la República en nuestro país en concreto, y por supuesto todo el Poder Ejecutivo, si en su caso tiene que salir de otra área la disposición, pero en concreto que no puede ser atacado por la vía jurisdiccional, es decir, que no lo puedes impugnar ya, que después de eso ya no hay nada para irte por una vía judicial. Y voy a tomar como ejemplo, porque aquí les ponen algunos, ¿no? Sesiones extraordinarias del Congreso, suspensión de garantías, relaciones exteriores, el indulto. Voy a hablar del indulto. A lo largo de nuestra historia han pasado, no solo de México, ¿no?, en cualquier parte del mundo, pero en nuestra historia ha pasado el hecho de que se juzga a una persona, se le sentencia, se le declara culpable de X delito y pues tiene que pasar X cantidad de años en la cárcel. Vamos a pensar que este ciudadano, esta persona, sigue impugnando ante las diferentes instancias, se va al amparo, etcétera, y al final de cuentas ya la sentencia queda ejecutoriada, ya no se puede modificar nada, y con el paso del tiempo se dan cuenta que era inocente, derivado de que hubieron vicios en el procedimiento, pero que en ese proceso hubo corrupción por parte de jueces, magistrados, etcétera, y al final de cuentas sentenciaron como culpable a una persona que era inocente, y queda demostrado.
Eso en nuestro país ha pasado mucho, sobre todo cuando luego intervienen las entidades de derechos humanos nacionales, pero sobre todo las internacionales, que han logrado demostrar que en algunos casos han habido confesiones que le sacan a personas a través de la tortura, y por lo tanto, aunque había una confesión que realizó la persona que está en la cárcel y que está purgando una pena, al final de cuentas ese juicio estuvo viciado porque fue a través de la tortura que sacaron una confesión. Entonces, cuando esto se detecta y es mostrado, lo que le queda precisamente al titular del Poder Ejecutivo es realizar un acto de justicia, porque ya quedó demostrado en la percepción popular, en base a lo que se analiza después de un juicio que estuvo lleno de corrupción o viciado, que esa persona es inocente. Entonces, lo que puede realizar en este caso el titular del Poder Ejecutivo es el indulto, que es precisamente ese perdón que le da al inculpado, bueno, en este caso ya a la persona que ya está purgando una pena, para que salga de la cárcel y pueda rehacer su vida, ¿no? Entonces, el indulto es precisamente un acto de gobierno, fortalece la parte política del Estado, porque hace ver que se está haciendo justicia y que el gobierno en turno es justo, que lo que habrán hecho en otro momento otros funcionarios de otro poder estuvo mal hecho, pero ellos vienen y lo subsanan a través de una figura que se conoce como el indulto, y contra el indulto pues ya no hay más, ¿no? Entonces, ahí estamos en presencia de un acto de gobierno. Lo otro podría ser las relaciones exteriores, es decir, el gobierno mexicano tiene la potestad de decidir qué rumbo le va a dar a la política exterior mexicana. Por ejemplo, ahorita se está viendo temas de la compra de vacunas para lo que sería la salud pública, pero está basado en un tema internacional, temas de aranceles, cuando tienen que proteger algunos productos mexicanos. Pues de igual manera el gobierno mexicano va estableciendo esta política pública, y son actos de gobierno que fortalecen el poder de lo que es el Ejecutivo, pero también que está inmerso en una parte administrativa, pero sobre lo cual no hay impugnaciones, no se puede hacer nada más, ¿no? Entonces, repito, el acto de gobierno va a ser la manifestación de naturaleza política que realiza la administración pública, la cual no puede ser atacada por vía jurisdiccional, es decir, que no lo puedas impugnar. El mejor ejemplo, repito, el indulto. Casos de indulto en nuestro país hay muchísimos. 32.11. Actos políticos. La polémica citada líneas arriba se complica con la existencia de esta categoría de actos políticos. En efecto, no es lo mismo gobierno que política. Los actos políticos pueden ser emitidos por particulares o por el Estado, y son aquellos que persiguen obtener o conservar el poder. Pueden tener o no implicaciones jurídicas: asistir a una asamblea de algún partido político, sufragar en elecciones federales, locales o municipales, hacer declaraciones a los medios de comunicación social, etc. Solo algunos autores diferencian entre acto de gobierno y acto político, puesto que la mayoría utiliza ambos vocablos como sinónimos. Bueno, aquí surge otro tema que va a aumentar la polémica entre si los actos administrativos, los de gobierno, y los políticos deben ser distintos. El acto de gobierno, que va a ser el que va a emitir precisamente el titular del Ejecutivo o su equipo de trabajo que estén al mando de un país en ese momento, pues sí lo podemos vincular inmediatamente con el acto administrativo, ¿no? Porque pues, los actos de gobierno deben ir vinculados a la administración pública. Sin embargo, un acto político, podríamos decir, bueno, si lo realiza el presidente es un acto político, es administrativo, ok, perfecto. Pero van a haber actos políticos que los va a realizar alguien que no es parte del gobierno. Por ejemplo, todos ustedes, el día de las elecciones, pueden ir a cruzar una boleta para votar por algún candidato en específico. Están realizando un acto político, porque se está realizando algo que generará o está en búsqueda del poder para gobernar a una comunidad, es decir, la elección de un candidato, de un candidato que posteriormente será gobernante. Entonces, ahí el acto político lo está realizando un particular, que podemos ser cualquiera de nosotros que no formamos parte del gobierno. Y aquí es donde empezamos a encontrar la diferencia entre acto político y acto de gobierno. El gobierno tiene que ser emitido a través de la administración pública, pero el acto político no necesariamente. Puede salir de la administración pública, pero también puede salir de los particulares. Si ustedes deciden asistir a una asamblea de un partido político o asistir a una asamblea en donde buscan la fundación de un partido político, no son gobierno y no están administrando, son particulares realizando una tarea, sí, de índole política, pero sin ser gobierno. Entonces, aquí sí encontramos una diferencia,
poco más notoria entre los actos políticos que lo que van a ser los actos de gobierno y administrativo. El acto de gobierno y administrativo pues van casi fusionados, ¿no? Amalgamados. Sin embargo, el acto político puede coincidir que esté dentro de lo que es la parte de un acto administrativo y de gobierno y al mismo tiempo sea político, y el acto político puedes incluir solamente a los particulares y que no van a ser ni gobierno ni están en busca de lo que sería un acto administrativo, ¿no? Repito, el tema de ir a votar, como por ejemplo. 32.12 va a ser el último tema de este capítulo, los actos públicos. Estos son es muy simple de entenderlos. Hacemos este breve agregado al anterior programa oficial de nuestra materia en virtud de que el artículo 121 de la Constitución Federal los menciona, al establecer que en cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. Consideramos que acto público es el que emiten los órganos de gobierno en ejercicio de la función legislativa, administrativa o jurisdiccional. Dicho de otra forma, es una manifestación de voluntad de un órgano del Estado en uso de potestades de derecho público. Bueno, el acto público es muy simple. Van a ser, recuerden que estamos en diferentes análisis de los actos, ¿no? El acto público va a ser todo aquel que va a emitir uno de los tres poderes en el ejercicio de sus funciones, siempre en un tema de derecho público. Por lo tanto, lo que realice el Poder Ejecutivo, acto público. Lo que realice el Poder Legislativo, acto público. Lo que realice el Poder Judicial, acto público. ¿Por qué? Porque no son particulares. Ellos, recuerden que se sustentan en lo que es el derecho público y sus tareas van encaminadas precisamente a la colectividad. Por lo tanto, estamos en presencia de actos públicos, porque no provienen de particulares, sino de uno de los tres poderes de un país, ¿no? Entonces, ese es el acto público. Bueno, con esto concluimos esta unidad, que repito, no quiero que se vayan a estresar mucho, porque en el siguiente capítulo ya vienen a detalle las características que pertenecen al acto administrativo, las explico un poquito más a fondo. El autor lo pone solamente como para que vayamos analizando los diferentes tipos de actos, para luego centrarse en lo que va a ser el acto administrativo y dejar de lado o dejar por lo menos diferenciado otros tipos de actos que no van a ser necesariamente un acto administrativo, ¿no? Entonces, en la siguiente lección veremos ya lo que es la unidad 9, que sí es quizá uno de los capítulos más importantes de nuestro curso, denominado el acto administrativo. Que tengan muy buen día.